de manera. Agronómicas en forraje, ustedes ven ahí en su folleto, por favor, lo consultamos, ¿verdad? Que es más sobre enfocado a fertilización, luego un poquito de manejo de plagas, malezas, ¿verdad? Y plagas insectiles. Eso es lo que vamos a agotar un poquito en esta unidad número 9. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué son los indicadores de logro que buscamos aquí? Que al al finalizar esta unidad, nosotros podamos, ¿verdad? Venir, implementar, perdón, algún plan de fertilización enfocado pues a mejorar la cantidad y la calidad o la disponibilidad de forraje estando en potrero bajo pastoreo como pastos bajo corte, ¿verdad? Entonces eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que el alumno pues tenga algún conocimiento base para desarrollar, ¿verdad? Estas prácticas agronómicas que nos van a fortalecer el proceso de producción de forrajes. Tenemos este periodo para discutir la unidad 9 y luego los otros 4 periodos van a ser sobre conservación de forrajes, algunas cosas que no vimos en la parte de de la práctica que es relacionado con cálculos, ¿verdad? Sobre requerimientos, determinaciones, cuánto tenemos que ensilar y diseño de silos de trinchera. En eso va a enfocar la unidad número 10. Para, como les he venido diciendo, para, digamos, consolidar el programa de alimentación de la finca. Hoy, pues, nos va a entretener un poco la parte de prácticas agronómicas en forrajes. De eso la clase la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Usted genere un organizador gráfico, si quiere un mapa mental o un mapa conceptual, cualquier cualquier organizador gráfico con el que usted esté relacionado, alguna matriz de doble entrada, algún cuadro, para usted genere ese, ese organizador gráfico, ¿verdad? De lo que tiene ahí en el folleto, la unidad 9. Lo que está un poquito más cargadito es la parte de fertilización, luego control de malezas y una parte muy resumida de plagas insectiles, ¿verdad? Entonces, ahí va a encontrar usted algunas recomendaciones, ¿verdad? De estudios que se han realizado, ¿verdad? Y recomendaciones que se hacen, ¿verdad? Para generar un plan de fertilización. Obviamente la base siempre va a ser, ¿verdad? Lo que es el análisis de suelo, ¿sí? Que eso pues ya usted lo puede interpretar, lo puede manejar, pero hoy esto va enfocado a la parte de manejo de la parte de pasturas, ¿verdad? Además van a ver ahí controles de malezas, ¿verdad? Y también un poquito de plagas insectiles enfocado más a lo que es chinche salivosa, principalmente. Ustedes saben que el problema de chinche salivosa es fuerte, ¿verdad? Caña de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Los cañeros, pues, ¿verdad? Tienen todo ese control específico de la chinche salivosa. Y nosotros, como la parte de producción de forraje, pues nos afectan más, no los pastos de corte, lo que nos afecta más son los pastos utilizados bajo pastoreo, ¿verdad? Entonces, pues hay estrategias de control, ¿verdad? Controles integrados como el uso de algunos biológicos, que ustedes pues ya pasaron entomología, ya lo manejan. Eh, el uso de algunas prácticas culturales para chinche salivosa. Algunas de esas están ahí en el folleto, ¿verdad? Y si ustedes pueden investigar un poco más, pues, ¿verdad? Ustedes háganlo ahí, ¿verdad? La parte de control de chinche salivosa en potreros, pues, si nosotros manejamos muy bien los potreros con los sistemas de pastoreo que ya sabemos manejar, ¿verdad? Y mantenemos siempre la carga animal ajustada a la capacidad de carga de la finca, ¿verdad? Eso no va a permitir mucho el desarrollo de chincha salivosa. ¿Por qué? Porque la chincha salivosa ataca más cuando hay una sobreproducción de forraje, ¿verdad? En potreros, en el invierno, ¿verdad? En ese pico de producción, ¿verdad? En donde muchas veces se acumula forraje porque no ajustamos la carga animal a la capacidad de carga. O tenemos de repente baja carga animal regularmente, entonces tenemos una mayor disponibilidad. Como hay mucha lluvia, hay humedad, ¿verdad? La radiación por el tamaño del potrero, por la altura del pasto, entonces no logra entrar a la parte radicular y es donde va en la parte base de los tallos, ¿verdad? Es donde se acumula ahí o aparece la chinche, ¿verdad? Entonces,
Pero si nosotros manejamos adecuadamente los potreros de manera rotacional y todo, no es que no nos va a presentar nunca la plaga, pero sí vamos a bajar un poquito la incidencia, ¿verdad? Y al momento de presentarse, pues ahí también en el proyecto hay algunas estrategias, ¿verdad? Para realizar, ¿verdad? El control. Que ya puede ser un control biológico, puede ser un control químico, un control, ¿verdad? Cultural. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Así resumido lo que es la unidad. Entonces, ustedes tienen 30 minutos a partir de este momento. Estamos a las 9:10. Estaríamos terminando, bueno, a las 10 estamos terminando con ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, estaríamos, ¿verdad? Con 30 minutos para que ustedes, pues, puedan, ¿verdad? Realizar, ¿verdad? Este pequeño estudio de esa. Explíqueme, o tal vez, ¿verdad? Explíqueme ahí, ¿verdad? En qué consiste el proceso de mineralización e inmovilización, ¿verdad? Del nitrógeno y su importancia en la fertilización de forrajes. Eso es lo que. Entonces, expliquen ¿verdad? El proceso de mineralización, ¿verdad? E inmovilización del nitrógeno, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad? ¿Verdad? Fertilización de forrajes. Para que tengan un poquito más claro cómo se da eso. Entonces ahí ¿verdad? Lo trabajan en la parte de, si no me lo porque ahorita pues ya nos avanzó, nos quedan apenas 23 minutos, ¿verdad? Entonces ahí lo analizan, lo responden, ¿verdad? Y lo dejan ahí en su cuadernito, por favor, ¿verdad? Para entrar directamente a la presentación. ¿Hoy? Bueno, miren. Vamos a enfocar la parte de lo que es fertilización, ¿verdad? Estas son las giras, esperemos que el otro año ya podamos realizar, ¿verdad? Aunque sea dividiendo la promoción, ¿verdad? Ir a visitar algunos sistemas, esto es Pasajinac, ¿verdad? Por cierto, hay un par de alumnos haciendo prácticas en esa finca y les ha ido muy, muy bien. Unidad 9, prácticas agronómicas en forrajes, ¿verdad? ¿Cuáles son lo que más desarrollamos en forrajes? Fertilizaciones, ¿verdad? Controles de plagas enfocados a control de malezas principalmente, algunos insectos y algunas enfermedades, pero más insectos en cuanto a lo que es chinche salivosa. Es lo que más afecta, principalmente los pastos bajo pastoreo. Pero si nosotros venimos y hacemos un control integrado, ¿verdad? Con un adecuado manejo de un sistema de pastoreo, como les explicaba, pues, ¿verdad? Como tenemos ajustadas las cargas a la capacidad de carga, ¿verdad? Hay una buena rotación de potreros regularmente baja. Pero cuando hay alguna incidencia, pues podemos entrar con algún control biológico y también con algún control químico. Eso ahí lo tienen un poquito en su documento. Ahora miremos la fertilización. En cuanto a fertilización, ¿verdad? Eh, Fertilización de pastos bajo pastoreo es muy poco lo que se realiza en Guatemala, ¿verdad? Lo que más recomendamos y también se desarrolla es en pastos de corte. Pastos de corte. Ahí miramos la respuesta. Regularmente cuando no fertilizamos pastos de corte, ¿verdad? Los rendimientos tienden a bajar un poco. Entonces, obtenemos, ¿verdad? Mayores rendimientos y mejor respuesta, ¿verdad? Aplicando, ¿verdad? Fuentes de nitrógeno a pastos principalmente de corte. Ahora bien, en pastos bajo pastoreo, ¿verdad? Lo que nos permite las fertilizaciones es incrementar en un momento dado, ¿verdad? Ese rendimiento y mejorar en parte la calidad, tanto acá como en estos, ¿verdad? Sin embargo, como hay mayor respuesta de pastos de corte, obviamente a veces, ¿verdad? No se fertilizan los potreros, ¿verdad? Entonces hay algunos estudios que nos permiten, ¿verdad? Digamos, como integrar la parte de una mejor respuesta del pasto y también considerando la parte financiera,
¿verdad? Y por eso ya hay algunas recomendaciones que se tienen ahí, ¿verdad? En cuanto a fertilizar este tipo de pasto y en cuanto a fertilizar estos también. La mayor cantidad de fertilizante va enfocado a estos, ¿verdad? Y estos, pues obviamente la respuesta, ¿verdad? Del pasto en función de kilogramos de materia seca por kilogramo de, de nitrógeno aplicado, ¿verdad? Va a andar alrededor de los 20 a los 60 o quizá algunos 80 kilogramos. Pero estos superan de 100 de kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno aplicado. O sea, es mucho más rentable acá. Por eso es de que estos sí, ¿verdad? Los tenemos que fertilizar. Siempre que produzcamos estos pastos de corte, si queremos tener una mejor producción, hay que fertilizarlos, ¿verdad? Ya tenemos ahí algunas dosis sugeridas cuando carecemos de un estudio de muestreo de suelos. ¿Bueno? Bueno, entonces vean, eh, este, en la, en la plática anterior, con la sección anterior, me preguntaban, ¿verdad? Una situación de por qué se han ido los insumos, ¿verdad? Eh, digamos, hoy en pandemia han incrementado algunos insumos, hasta se han duplicado o triplicado, ¿verdad? De los precios. Y eso obviamente afecta grandemente la producción, no solo agrícola, ganadera, forestal y a todo nivel, ¿verdad? Y entonces obviamente es por los problemas que hay de transporte, principalmente transporte marítimo, que es lo que nos apoya más para trasladar, ¿verdad? Esas grandes cantidades de insumos, ¿verdad? Entonces a las diferentes regiones, ¿verdad? Del mundo. Entonces eso ha hecho que el fertilizante principalmente, ¿verdad? Esté arriba de los 300 quetzales, ¿verdad? Por quintal, por ejemplo, ¿verdad? En algunas formulaciones inclusive más. Entonces, obvio, hoy en esta temporada pues tenemos que ser mucho más eficientes en, ¿verdad? Fertilizar. Y decíamos, llegamos a la conclusión, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Tal vez no es muy factible fertilizar pastos bajo pastoreo, pero sí, ¿verdad? Siempre mantener la fertilización de pasto de corte para mantener ese rendimiento, ¿verdad? Lo que vamos a disminuir aquí, podemos obtenerlo de esta manera, con un buen programa de fertilización, ¿verdad? Y yo les decía, no es que si no fertilizamos los potreros los vamos a dañar, ¿verdad? Entonces, y no vamos a tener pues una buena producción. Claro que sí la podemos tener, sobre todo en esos sistemas de pastoreo que aprendimos a utilizar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque toda esa defecación animal se está distribuyendo a nivel de todos los potreros cuando los rotamos, ¿verdad? Entonces todo eso ayuda a que, ¿verdad? Se convierte en fuente de materia orgánica cuando genera el proceso de descomposición, ¿verdad? Y luego pues incrementamos el nivel de nitrógeno disponible por el efecto de la materia orgánica dentro del potrero. Otras estrategias que nos pueden ayudar para fertilizar los pastos sin dependencia de comprar esos altos insumos, les decía, son las asociaciones de leguminosas con gramíneas, ¿verdad? Una leguminosa fija alrededor de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Lo vimos en la primera unidad. Entonces, si tenemos leguminosas acá, y ustedes saben que son el 30 al 40% de proporción que lo podemos tener, pues por lo menos vamos a tener por lo menos 40 kilogramos, ¿verdad? O 30 kilogramos mínimo de nitrógeno por hectárea, que es lo que estos pastos muchas veces necesitan para tener una mejor respuesta. Y ahí nos ahorramos, pues, ¿verdad? No solo en la crisis que estamos atravesando por los precios de insumos, sino que de manera permanente podemos ir como autofertilizando los potreros, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos, verdad, de fertilizar pastos? Primero es corregir deficiencias críticas en el suelo, lo que hablábamos aquí con Vinicio, ¿verdad? Él considera que por el pino y ciprés, todo eso, que son plantas que muchas veces acidifican el suelo, probablemente puede tener, ¿verdad? Suelos un poquito ácidos. Había que ver, ¿verdad? Hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, corregir algunas deficiencias críticas del suelo, ¿verdad? Restituir al suelo elementos extraídos por la producción de forraje,
¿verdad? A veces ya el fósforo no está disponible, ¿verdad? Porque ya fue extraído, ¿verdad? O el potasio, entonces tenemos que restituirlo. Modificar el patrón estacional de la producción de pastos. Esta gráfica es muy, digamos, conocida por ustedes. La vimos en la disponibilidad, la vimos ayer en la conservación de suelo, la vamos a ver también. Y hoy, ¿verdad? Y entonces, y en las futuras clases, porque esto es lo que regularmente pasa. Entonces nosotros ahorita estamos entrando a esta época. Entonces, ¿por qué dice aquí mejorar el rendimiento y calidad de nutrición? Bueno, modificar el patrón, perdón, estacional de la producción de pasto. Esto es lo que regularmente se da. Pero si yo entro con una fertilización estratégica acá en septiembre, quizás a finales de septiembre o a principios de octubre, entonces, como no voy a mover mi carga animal, ¿verdad? Mi capacidad de carga me va a incrementar. Y como no voy a mover la capacidad de carga, estoy como fortaleciendo aquel pastoreo diferido. Se recuerdan que cierro algunos potreros. En cambio aquí me va a incrementar la disponibilidad. ¿Qué voy a aprovechar ahí? Voy a aprovechar la disponibilidad de agua que hay, ¿verdad? Y entonces esta curva ya no va a bajar, sino que va a mantenerse aquí. Muchas veces nos llega a diciembre. Entonces voy a tener que una mayor disponibilidad de forraje para esta época, ¿verdad? Y lo más fuerte va a ser acá. Entonces, con una fertilización estratégica en este momento, yo puedo ¿qué? Incrementar mi producción. Y como no voy a mover mi carga animal, entonces voy a paliar un poco la necesidad, ¿verdad? Que voy a tener aquí, ¿verdad? Y voy a enfocar más mis baterías quizás en esta parte. Ahora bien, si la finca tiene humedad, pues obviamente voy a hacer yo 3 fertilizaciones, una 2 aquí y una aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, o a lo mejor voy a tomar la decisión de no fertilizar y voy a, por las condiciones actuales, ¿verdad? Que tenemos por el encarecimiento de esos insumos. Ahora bien, mejorar el rendimiento y la calidad nutricional de los forrajes. Siempre que apliquemos fertilizante, ahora, en estos pastos inclusive vamos a incrementar la producción, vamos a incrementar el rendimiento. Ahora bien, es más significativo en pastos de corte. En pastos de corte, si no fertilizamos muchas veces, ¿verdad? Con el Cuba 22 vamos a tener alrededor de 6 toneladas de materia seca, unas 25, 30 toneladas de materia verde. Pero si fertilizo adecuadamente, ¿verdad? Y en el momento apropiado y la dosis apropiada, de repente voy a tener alrededor de 50, 60 toneladas de materia verde por hectárea, algunas 12, 10, 12, 14 toneladas de materia seca. Eso me indica que, ¿verdad? En algunas oportunidades hemos visto en algunos estudios que hasta duplica, ¿verdad? El rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mejor tasa de retorno, mayor kilogramos de materia seca por kilogramos de nitrógeno. Obviamente todo tiene su límite, ¿verdad? Y por eso es de que más adelantito vamos a hablar de algunas recomendaciones que hay, que son prácticamente las recomendaciones que le di a Vinicio al inicio por la pregunta que tenía, ¿verdad? Entonces, estos elementos más importantes para la producción de pasto son nitrógeno enfocado a gramíneas y fósforo enfocado a leguminosas, ¿verdad? Ahora bien, algunos principales problemas, y cabal se nos adelantó Vinicio y eso es lo que muchas veces se da, problemas de pH, principales problemas asociados a la fertilidad, problemas de pH, pHs ácidos. Muchas veces hay fosfatos insolubles, ¿verdad? Entonces, eh, entonces hay algunos problemas, ¿verdad? En este caso, a diferencia de suelos ácidos, los pHs alcalinos, ¿verdad? Ahí no hay problema con esta solubilidad de fosfatos, pero sí hay insolubilidad de calcio, de magnesio, ¿verdad? Entonces, los extremos no son malos. Entonces, en el caso de la mayoría de pastos tropicales, ¿verdad? No responde mucho a encalado. ¿Por qué? Porque obviamente ese cambio de pH que esperemos hacer con el encalado nos va a durar mucho tiempo. Pero por eso la recomendación le decía a Vinicio que mejor entremos más con materia orgánica, que probemos algunas dosis de nitrógeno, ¿verdad? Y obviamente dosis que no nos van a acidificar, ¿verdad? No, entonces, pero la materia orgánica
¿verdad? Nos puede ayudar para ir, ¿verdad? Cambiando un poquito la parte del pH. Y si no, pues miramos también con algunas especies que podemos adaptar a esas condiciones, ¿verdad? Otro problema que está relacionado es la saturación de aluminio, ¿verdad? Entonces, hay algunos problemas ahí muchas veces, ¿verdad? Que se tienen y por eso es que algunas veces no encontramos respuesta en los pastos porque hay algunos problemitas relacionados con esto que estamos viendo. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Pues, ¿verdad? Por ejemplo, si son pastos bajo pastoreo, ahí, como lo he venido diciendo, las braquiarias son las que más nos van a funcionar. El pasto gamba y el pasto búfel, que bajo otras condiciones, el pasto búfel no es muy interesante porque se deja, lo supera cualquier otra especie de estas dos, pero en esas condiciones el pasto búfel puede ser una mejor opción, ¿verdad? Entonces, y si no, pues por lo menos con gamba y con braquiarias podemos ir paliando un poquito y obteniendo una mejor respuesta a esa acidez de suelos, ¿no? Ahora bien, ¿verdad? Aquí tenemos dos problemas, ¿verdad? Relacionados con la parte de pH. Pero otro problema relacionado con lo que es no fertilizar y también no solo con la fertilización, sino que con el mal manejo de las pasturas es de que hay una reducción de cobertura de especies deseables. Esto, ¿verdad? Esta baja en la producción de biomasa y también la calidad no obedece solo a la parte de no utilizar programas de fertilización, porque nosotros sin programas de fertilización podemos trabajar, podemos mantener potreros como este, ¿verdad? Entonces, muchas veces eh, los problemas van asociados, obvio. Si no fertilizamos, si no tenemos un diseño rotacional de potreros, menos vamos a fertilizar los pastos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir actuando en orden. Primero hay que hacer el sistema de pastoreo adecuado, ¿ya? Y luego, pues, iniciar un programa adecuado de fertilización. ¿Qué pasa si yo vengo y fertilizo este potrero? ¿Verdad? Este potrero es en un poquito la parte intermedia, los que son de Butiapa, ahí por eh, Albatagua, ¿verdad? Entonces, muy bonita la finca y todo, ¿verdad? Entonces, pero miren, aquí lo que tenemos que hacer es iniciar con división de potreros. ¿Por qué? Porque si este potrero lo fertilizamos, ¿qué pasa? Miren, hay poquito de bajo índice de área foliar, aunque lo podemos hacer porque responde, pero ¿qué pasa? Si solo tiene 4 potreros la finca, alrededor de los 15 días va a regresar el ganado acá, ¿verdad? Entonces no va a tener oportunidad de aprovechar ese nitrógeno, esa planta, por eso tiene que ir integrado. Muchas veces es mejor manejar adecuadamente bien los pastos sin fertilización, pero que de una manera adecuada en rotación, capacidad de carga, carga animal y todo lo demás, división del hato, que es lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque eso nos va a consolidar, ¿verdad? Los potreros. Obviamente, después de hacer eso, pues ya podemos entrar con un programa de fertilización que no nos represente mucho, ¿verdad? Digamos, mucha inversión, ¿verdad? O erogación, ¿verdad? Para la finca. Y que, entonces, ¿por qué? Por eso les decía, los pastos que más responden a fertilización son los pastos de corte. Entonces, yo prefiero manejar, para ir concluyendo, manejar bien mis potreros y de último ya entrar con un programa adecuado de fertilización. Pero no puedo entrar así directamente, porque esto prefiero que dividirlo, ¿verdad? Entonces, y luego pues entrar con ese programa de fertilización. Hoy en día, por ejemplo, en estos últimos días, en estos últimos 2 años, pues obvio, todas las fincas, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Las pocas que fertilizaban, enfocaron más el fertilizante a la parte de producción de corte. Y estos potreros se quedaron sin fertilizar. Eso no quiere decir que los potreros se me van a dañar. No, una vez los esté manejando bien y que esté con una adecuada rotación de potreros, todas esas defecaciones que hay acá, ¿verdad? Se convierten en materia orgánica tarde o temprano y me ayudan a qué? A mantener un poquito, pues, los niveles de nitrógeno en nuestro pasto. Por eso es tan importante los diseños y los sistemas de pastoreo. Ahora, si no tengo diseños de pastoreo y tampoco manejo fertilización, pues obviamente rápido voy a llegar a este otro problema. Reducción del tiempo de vida de la especie en el potrero, ¿verdad? Y también puedo ser que esté fertilizando, pero si no hago esto, pues también llego a esto, pues, ¿verdad?
O sea, ¿y qué? Y de una manera mucho más cara por litro o por libre carne. ¿Por qué? Porque no estoy manejando adecuadamente mi potrero. Eso quiere decir que toda esa tecnología va combinada, integrada. ¿No? Ahora bien, miremos un poquito más, ¿verdad? De esto. Oye, ya se nos fue el tiempo. Miren, la dosis va en función de desarrollar la curva de respuesta del pasto, también el análisis de suelo y también la relación beneficio-costo integrado, lo que hemos venido platicando. Aquí en este cuadro, solo para que tengan una idea, vamos a comparar, por ejemplo, pastos bajo pastoreo. La estrella es una que más responde. Cuando no aplicamos nitrógeno, tenemos 0, pero cuando aplicamos 100, tenemos 53. Cuando aplicamos 200, tenemos acá. Pero cuando aplicamos más de 200, ya nos reduce la cantidad de materia seca por kilogramo, ¿verdad?, de nitrógeno aplicado. Si lo comparamos con un Angleton, el Angleton responde menos, miren, ¿ya? Miren lo que tenemos aquí, 17.50 kilogramos de materia seca por kilogramo aplicado. Pero en la piel van a responder más. Los napieres van a responder más, ¿verdad? Entonces, superan, ¿verdad? De 100, 125 kilogramos de materia seca por kilogramo aplicado. Solo hay que saberlos aplicar. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Nitrógeno es el más determinante en la respuesta del forraje. Hay especies que tienen alto rendimiento, que va arriba de los 100 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno. Y esos son los pastos de corte, los pastos que vimos, ¿verdad? Exceptuando un poquito el pasto Guatemala, que tiene un poquito de menor respuesta, ¿verdad? Todos los pastos de corte que hemos visto, napier, sorgo, gran caña, el pasto Guatemala, que como ya les dije, responde un poquito menos, pero responde más de 100, ¿verdad? Entonces, los de respuesta mediana que van de 20 a 60 kilogramos, pueden llegar a ver hasta un 80, ¿verdad? Que son estrellas, braquiarias, pánico, y por último están las digitarias y los Angleton. Estos son los que responden más. Por último están los digitarias y los Angleton. ¿Verdad? Por eso es que el rango es amplio. Ahora, los que no responden son pastos como Jaraguá, como Bermuda, como Calinguero, ¿verdad? Esos no responden a fertilización y por eso es baja. ¿Cuál es la categoría de bajo? Menos de 20 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ah, si estamos trabajando con pasto bajo pastoreo, estrellas, braquiales y pánico, ¿verdad? Fertilizar. Obviamente estos también, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar una respuesta como la encontramos aquí y mucho menos como la encontramos acá, ¿verdad? Bueno, o sea, basado en la respuesta de pasto, uno puede llegar a meter hasta 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año en napier, ¿verdad? Pero el problema es que hay restricciones. A mayor de 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, el pH disminuye 0.1 a 0.3. Y como las ganaderías son permanentes, en 20 años entonces acidificamos el suelo, ¿verdad? Entonces, para el caso del napier, a dosis mayores de 350 kilogramos por hectárea por año, extrae 500 a 600 kilogramos de potasio, se vuelve muy extractora. Por lo tanto, nosotros tenemos un techo también para fertilizar con nitrógeno los napieres o los sorgos, ¿verdad? O los maíces, en función de producción de forraje. Y en función de esto, llegamos a la siguiente conclusión, ¿verdad? En un montón de estudios que hemos hecho aquí a nivel nacional. En napier, por ejemplo, se puede trabajar desde 50 hasta 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea por corte. Ahora bien, yo recomiendo 75, ¿por qué? Porque 50 es cuando iniciamos a establecerlo. Obviamente la cantidad de plantas por hectárea va a ser menos que cuando ya tenemos el siguiente y tercer año, que ustedes saben que el rizoma es definido, pero que desarrolla 50 centímetros a cada lado y va a haber mayor disponibilidad de plantas. Por eso es que recomienda 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea por corte y hasta 100, ¿verdad? Pero 100 no permanente, sino que de repente 75, 100 en el invierno o bien 75 en el invierno y 100 por corte en el verano, si hacemos 4 cortes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si estoy, por ejemplo, con 100 y le estoy dando 5 cortes a mi napier en el año, son 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces, corro el riesgo de acidificar el suelo y extraer mucho potasio. Por eso es mejor trabajar 75, ¿verdad? Si estoy, por ejemplo, con 4 cortes en el año, que es lo que a veces llego a sacar,
pues estoy cabal en los 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Y no tengo riesgo de que se me vuelva que extraiga mucho potasio, ni que se me acidifique el suelo, ¿verdad? Lo más en el caso mío, pues lo que más recomiendo es 100, pero no constante, ¿verdad? En todo el año, sino que de repente sacar uno de los cortes con 100 y dos cortes con 75, ¿verdad? Para llegar a un máximo sería de 350 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, ¿verdad? Ahora, pasto bajo pastoreo son 75 a 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, distribuidos en 3 aplicaciones. Si la finca no tiene humedad, entonces hacer las 3 aplicaciones en la época lluviosa. Y si la finca tiene humedad, pues unas 2 en la época lluviosa y una en la época de verano, ¿verdad? Eso es lo que más se recomienda. ¿Cuál es el momento de aplicación? ¿Verdad? Si es digamos, si es en pastos bajo pastoreo, ¿verdad? Obviamente, un día o 2 días después de haber sacado los animales del potrero, ¿verdad? Para que cuando el animal regrese, ya el efecto del nitrógeno ya esté y vaya a encontrar mayor disponibilidad y un poquito mayor calidad a su regreso, ¿verdad? Obviamente ese nitrógeno va a seguir siendo utilizado a los otros pastoreos. Eso no me permite, ¿verdad? Digamos, generar un cambio en la curva de producción o modificar la curva de producción, decíamos, ¿verdad? Por eso es de que regularmente hacemos una fertilización al inicio, otra fertilización intermedio en el invierno y a finales de invierno, ¿verdad? Pero eso va a depender de las condiciones y como decíamos ahora en este año, pues la fertilización en esto bajó bastante por lo que ya platicaba. Ahora, en pastos, por ejemplo, en pastos de corte, por ejemplo, en napier, si ya lo tenemos cortado, o sea, ya lo estamos cortando, pues unas 2 semanas o si mucho 3 semanas después de hacer el corte. Si tengo suficiente humedad, nomás unos 12 a 15 días, ¿verdad? Después de iniciar el corte. Así como lo ven, esto es en la ENCA. Ahora, el sorgo, ¿verdad? Unas 2 semanas después de haberse establecido, ¿verdad? El sorgo, pues muchas veces, dependiendo del nivel de fósforo que tenga el suelo, tenemos que fertilizar. Por ejemplo, unos 3 quintales de 20-20-0 por manzana. Y otros 3 quintales o bien 70 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año a los 30 o 35 días después de la siembra. Pero eso podemos hacer. Si no fertilizamos con fósforo al inicio, al momento de la siembra, pues podemos utilizar a los 15 días después digamos, de sembrar el sorgo, ¿verdad? O 3 semanas, una sola fertilización con urea, utilizando pues unos 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea, enfocado a lo que es el sorgo, no a la leguminosa, ¿verdad? Ahora, en la piel, si lo sembré hoy, por ejemplo, tengo que esperar un mes para poder fertilizarlo, porque se lleva como 15 días para emerger, otros 15 días para crecer un poco, para que tenga área foliar y distribuir el nitrógeno, ¿verdad? En el caso de estos pastos bajo pastoreo, lo puedo hacer de forma manual o bien lo puedo hacer de forma mecanizada, inclusive acá también lo puedo hacer de forma mecanizada, ya también en surco, también aquí lo puedo hacer de forma mecanizada. Ahora, el napier ya cuando tiene unos 35 días después del corte, que ya ha cerrado todo, no es recomendable digamos, aplicar el nitrógeno, porque entonces el nitrógeno se cae en la hoja y en la hoja, pues, ¿verdad? Se vaporiza muchas veces por la radiación, ¿verdad? Entonces, la mejor época es en los primeros 15 días y mucho en las primeras 3 semanas, ¿verdad? Porque recuerden que el corte en la piel se hace a ras del suelo. Bueno, de esta manera, chicos, perdonen ahí que nos pasamos 5 minutos de clase, pero era para finalizar esta etapa. ¿Alguna duda, algún comentario?